Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidas a la sesión número 11 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. En esta sesión del día de hoy vamos a hablar sobre la complementariedad positiva, que es una metodología de investigación de los crímenes más graves, una metodología que ha determinado la Corte Penal Internacional y que la ha implementado la Jurisdicción Especial para la Paz. Me acompaña y nuestra invitada del día de hoy es Alexandra Sandoval Mantilla. La doctora Alexandra Sandoval Mantilla en estos momentos es magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto y coordinadora de la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y además de ser magistrada, es mi amiga y es la más externadista de las uniandinas. Y eso que no me oiga Natalia Ángel, que también es, o Catalina Botero, que también son las uniandinas muy externadistas. Pero Alexandra, además, como lo pueden ver, es una amiga, es una persona muy querida por el Departamento de Derecho Constitucional, por el director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra Porto, y por nuestro querido colega, el doctor Alexei Julio, porque Alexandra también ha trabajado como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por esta razón, ha tenido los vínculos con el departamento, con nosotros y con el grupo de investigación de Derecho Constitucional del externado y conmigo, del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Me podría quedar por mucho tiempo hablando de la hoja de vida que tiene, de los pergaminos que adornan la hoja de vida de Alexandra Sandoval Mantilla, pero creo que lo más importante es que quizás una de las mujeres del derecho que maneja estos temas, tanto de género como el tema de la justicia y de la justicia y de lo que está pasando en la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue vicepresidenta de la jurisdicción y con Alexandra estuvimos hace casi un año en Brasilia haciendo una conferencia, una mesa de trabajo en ICON Brasilia y una mesa de trabajo relacionada con el tema de la relación entre el ordenamiento interno y el sistema interamericano. Y en esa oportunidad, Alexandra hablaba de cuáles eran las relaciones entre la Jurisdicción Especial para la Paz en aquel momento y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y aquí fue nuestro primer encuentro académico sobre este tema relacionado con la complementariedad positiva. Y le dije, Alexandra, en el próximo año te voy a invitar a la cátedra para hablar de este tema. Y en el marco estamos hablando de la administración de justicia, de los temas relacionados con la justicia. Hemos tenido al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos tenido a Paula Andrea Costa también hablando de medidas cautelares, hablando de los temas de la jurisdicción, hablando del canal del dique. Y hoy quiero, por eso Alexandra se une con este tema de la justicia y esta gran sombrilla temática en la que estamos para hablar de qué es esto de la complementariedad positiva. Alexandra, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí y por supuesto no puedo cerrar este saludo tan especial por saludar también a Amelia Mantilla, externadista y también una mujer y la mamá de Alexandra, pero además de ser la mamá de Alexandra, estábamos hablando ahora que ha sido una de las magistradas iniciales de lo que hoy conocimos como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero era el Consejo Superior de la Judicatura, la sala disciplinaria. Y que con este tema, Amelia, hemos hablado también de todo el tema del gobierno de la rama judicial. Para mí es todo un orgullo tenerte aquí y espero que no sea la primera vez de tenerte y alguna vez vendrás aquí también de invitada. Alexandra, la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Primero que todo, agradecer la invitación al Instituto de Estudios Constitucionales Restrepo Piedrahíta. Yo justo le estaba diciendo a Floralba que
para mí es un honor, pero es un honor que me tuvieron que darme cuenta me tuvieron que contar que era un absoluto honor, porque efectivamente pues esta es una cátedra a la que han asistido personas a las cuales admiro y respeto muchísimo, así que te agradezco muchísimo la invitación y pues básicamente quisiera hacer como una breve introducción del tema al que voy a tratar y es un tema que además une como mi experiencia laboral, porque es traer el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario a los tribunales internos. Y básicamente esta idea de complementariedad, que es la base de todos y absolutamente todos los comités, tribunales u organismos de derecho internacional que se han creado a través de tratados. El principio que los rige es la complementariedad y la subsidiariedad, pero es ver eso cómo se implementa en la práctica y particularmente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, como para tener una base para empezar a hablar del tema, efectivamente, este principio de complementariedad o subsidiariedad está creado bajo la idea de que los organismos de derechos internacionales no vienen a suplir a el derecho interno ni a los tribunales internos. Estos tribunales, comités, comisiones, dependiendo del tratado, porque algo que quisiera dejar en claro es, esto puede ser aplicado, la idea de complementariedad positiva puede ser aplicado a cualquier obligación de derecho internacional que haya ratificado un Estado. No necesariamente, y van a ver que yo voy a centrarme mucho en ejemplos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, porque en últimas eso es con los que más relaciones hemos tenido desde la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también porque la Corte Penal Internacional ha estado implementando el tema de complementariedad positiva y lo ha vuelto parte de su agenda de trabajo con los tribunales, no solamente en Colombia, sino de todos los países donde tiene abiertas situaciones o donde considera que es importante poner el foco, porque han ocurrido graves violaciones de derechos humanos. Pero básicamente todos los organismos de derecho internacional de los derechos humanos o de penal internacional parten de esta base de que son complementarios, no vienen a reemplazar. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo se activan cuando el derecho interno no responde adecuadamente, ya sea o porque no hay un juicio o no hay una investigación o no se repara acorde a las víctimas, o porque si se llevan juicios, realmente son juicios aparentes para producir impunidad, que eso es, por ejemplo, una de las cláusulas para activar la competencia de la Corte Penal Internacional. Pero, por ejemplo, el sistema interamericano también tiene clarísimo su subsidiariedad y por eso uno de los requisitos para acceder al sistema interamericano es el agotamiento previo de los recursos internos. Que básicamente, ¿cuál es el mensaje? Antes de acudir a un organismo internacional, hay que intentar resolver lo que haya pasado a nivel interno. Entonces, la complementariedad, en principio, se entendía como esta obligación de los estados de responder internamente, pero como una obligación también negativa, como de no producir violaciones de derechos humanos y, por tanto, si las cometían, dar respuesta y de esa manera que no se tuviese que acudir a las instancias internacionales. En un mundo ideal, nadie tendría que acudir a sistemas internacionales porque todo se resolvería de manera interna. Pero estos tribunales y estas comisiones, o dependiendo o comités, se crearon está bien. Se crearon básicamente bajo la idea de que iban a haber situaciones en que el derecho interno no lo iba a resolver. La complementariedad positiva es una nueva visión de ver el derecho internacional y entender que las autoridades judiciales y los agentes estatales no solamente nos comprometemos cuando nuestros estados ratifican un tratado a ciertas obligaciones, sino que nosotros también podemos ser agentes del derecho internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solamente estamos cumpliendo una obligación, sino nosotros podemos desarrollar y llevar el derecho internacional a nuevas medidas y a nuevos campos. Y en eso me voy a centrar y efectivamente creo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho un trabajo muy particular en este tema y somos un muy buen ejemplo de trabajo de complementariedad positiva, que como les decía, ha sido muy impulsado por la Oficina de la Corte Penal Internacional, particularmente por el fiscal. El fiscal Khan ha sido un abanderado de esta idea de la complementariedad positiva porque él entiende
que la Corte Penal Internacional tiene unos recursos limitados y que si hay estados que internamente pueden hacer las investigaciones, garantizar verdad, justicia, reparación a las víctimas, pues es mejor prestarle apoyo a sus estados y que internamente lo resuelvan que abrir una situación y hacer los juicios en Holanda. Entonces, por eso para él es tan importante esta idea, tanto que creó una oficina específica que se llama de complementariedad positiva y lo trabajan muy activamente, no solamente con la Jurisdicción Especial para la Paz, sino en otros países. Pero entonces yo quería darles básicamente 3 ejemplos de complementariedad positiva, como para también ver que no solamente es un tema de trabajo de articulación con una entidad en particular, como lo puede ser la Corte Penal Internacional, sino que la complementariedad positiva también moldea mucho los sistemas judiciales y en particular este de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces yo me voy a concentrar fundamentalmente en 3 grandes ejemplos. El primero, quiero hablarles de cómo se creó el Sistema Integral para la Paz y cómo el derecho internacional jugó un papel absolutamente relevante para lo que hoy tenemos en día y para lo que se negoció, pero también los límites que le puso a la negociación. El otro punto que les voy a tocar es el tema de la aplicación ya jurisprudencial y es cómo nosotros como Jurisdicción Especial para la Paz aplicamos tratados de derecho internacional de manera directa y lo usamos incluso para hacer imputación, que eso es algo muy particular y que creo que del caso colombiano, pero del caso además de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque un juzgado penal del circuito no podría hacer lo que nosotros hacemos y es imputaciones a partir del Estatuto de Roma, que eso nosotros sí lo podemos hacer. Y en tercer lugar, sí, ya les quería hablar un poco de lo que yo he llamado, por tratar de ponerle un nombre, diálogo interjurisdiccional, y es ya estas ideas de cooperación técnica específica para materializar este concepto de complementariedad positiva. Entonces, sobre el primer punto y la creación del Sistema Integral para la Paz, que es el sistema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, que se crea después del acuerdo de paz, hay que recordar que este es el punto 5 del acuerdo final y que fue el punto más difícil de negociar. Y eso es algo que nosotros siempre resaltamos porque esa ponderación que se exigía entre garantizar verdad y los derechos de las víctimas, pero por el otro lado, dar seguridad jurídica a quienes iban a dejar las armas y darles la posibilidad de tener un proceso de reincorporación, una segunda oportunidad, pues es un balance muy difícil. Y es un balance que negociarlo fue muy difícil. Porque cuando empezó la negociación, y ustedes recordarán que la negociación del proceso de paz se demoró más de 4 años, incluso se tuvieron que traer expertos internacionales para el tema, pues las extintas FARC-EP tenían una expectativa legítima de una amnistía amplia. Y tenían esa expectativa de una amnistía amplia por varias razones. Primero, porque en Colombia ya se había hecho. Durante todos los procesos de dejación de armas que se realizaron en los años 90 en Colombia, con el M-19, con el EPL, con grupos más pequeños, con el Tintín Lamen, se les dio una amnistía amplia, una amnistía que lo único que exigía era la dejación de armas, que entregaran las armas y que entraran a tener una vida de reincorporación. Y efectivamente uno ve hoy en día esos procesos y sí, ellos cumplieron esas 2 obligaciones. Dejaron las armas, no volvieron a la guerra y participan de la sociedad al punto de que hoy en día el presidente es un hijo de una de esas desmovilizaciones, pero no se les exigió nada más. O sea, estas personas no tuvieron ni que dar verdad, ni reparar a las víctimas, no pasaron ni siquiera por un proceso de una comisión de la verdad, nunca tuvieron que enfrentarse a los daños o los dolores que ellos hubieran podido producir. Simplemente esas eran las únicas 2 obligaciones y las FARC había visto eso y ellos habían visto que eso ya había sucedido, entonces la expectativa era, nosotros queremos una de esas y era claro que para ellos que de pronto eso era posible. ¿Qué hizo la diferencia entre las dejaciones de armas de los años 90 y la negociación que se hizo ya en el año 2017? Los límites que el derecho internacional le imponía a Colombia en ese momento.
y básicamente tenían dos grandes límites. Uno, el derecho internacional de los derechos humanos, y particularmente era relevante la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana sobre el tema de amnistías, porque paralelo a que en Colombia estábamos otorgando amnistías amplias a grupos armados que dejaban las armas, en la Corte Interamericana se fue desarrollando una jurisprudencia que es muy conocida sobre el tema de amnistías y que además es una jurisprudencia muy restrictiva. Porque, y básicamente el estándar de la Corte Interamericana es que no se pueden amnistiar graves violaciones de derechos humanos. Que uno entonces se puede preguntar qué son las graves violaciones de derechos humanos. Esa es una pregunta que muchos estudiosos del sistema y estudiosas del sistema interamericano se han realizado, pero básicamente uno podría decir las graves violaciones de derechos humanos para el sistema interamericano son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y ciertos crímenes que así no hayan sido cometidos en el marco de un conflicto armado o no sean sistemáticos y masivos, atentan contra bienes jurídicos muy importantes, como la vida o la integridad, entonces casos de tortura, desaparición, así no hayan sido cometidos en contextos de conflicto o de sistematicidad y masividad. Entonces, la línea jurisprudencial de la Corte, en general, se había centrado en las amnistías que habían sido concedidas en el Cono Sur después de que se pasó de la dictadura a la democracia. Entonces, estas eran amnistías que eran dadas a militares, en su gran mayoría, agentes estatales, y que eran absolutas. O sea, como la de Argentina, que era una ley de punto final, en la cual ahí no había que responder nada. Simplemente esto no se va a investigar. Entonces, la Corte Interamericana crea su primera decisión en un caso de peruano que es muy famoso, que se llama La Cantuta, en el cual establece que las amnistías no, y toda forma o figura jurídica como la prescripción u otras formas que lleven a la impunidad no están permitidas. Y ahí es importante que tengamos en cuenta algo, porque muchas veces se entiende que en el sistema interamericano se prohibieron las amnistías. Y lo cierto es que las amnistías son una figura muy importante. Son una figura además que se usa, en Colombia la usamos normalmente para lograr el desarme de grupos armados. Pero en el mundo las amnistías se usan para todo tipo de actores, que eso además para los colombianos es muy extraño cuando uno lo explica, afuera, por el contrario, les parece muy extraño lo que nosotros hacemos, porque en Colombia, por su historia constitucional, la amnistía ha sido considerada para los delitos políticos. Los delitos políticos es atacar el Estado constitucional legal y vigente. Entonces, eso hace que en Colombia, por ejemplo, la figura de la amnistía nunca haya sido aplicada para la fuerza pública. Pero lo cierto es que las amnistías, como concepto, que es borrar el delito, que no vuelva como si el delito nunca se hubiera cometido, porque borra la investigación, la condena, los registros, se puede usar fuera de Colombia en cualquier actor. Simplemente es un método más para lograr procesos de reincorporación y de justicia transicional. Pero entonces la Corte Interamericana no fue que prohibiera las amnistías, le puso un límite y dijo no se pueden amnistiar graves violaciones de derechos humanos y dijo y no se pueden usar las amnistías para producir impunidad. Pero eso no significa que las amnistías estén prohibidas por el sistema interamericano. Creo que entender eso era muy importante a la hora de la negociación. Porque entonces lo que se les dijo fue, mire, no es que no les podamos dar una amnistía, pero no les vamos a poder dar una amnistía acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana por los hechos o por los delitos que se consideren crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y ese es un primer límite que moldea el sistema y que además moldea la negociación, porque es decirles, entonces, como no les vamos a poder amnistiar eso, tenemos que buscar las rutas jurídicas para poderle dar solución a todo lo demás. Y ahí viene todo lo demás que hace la jurisdicción, pero ese es un primer límite claro. Y además es un mensaje que fue muy importante en la mesa de negociación, porque algo que creo que en Colombia no son muy conscientes es que la Corte Interamericana fue muy sensible y tuvo una deferencia muy grande con lo que estaba pasando en Colombia paralelamente. Y eso se ve perfectamente en el voto razonado del caso El Mozote. ¿Qué pasó? La jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre amnistía había sido fundamentalmente, y como les decía,
de amnistías concedidas después de dictaduras militares y ahí la Corte había sido muy exigente con el tema de amnistías. Cuando llega el caso del Mozote es la masacre más grande cometida en este lado del mundo. A 1.000 personas aproximadamente fueron asesinadas, desaparecidas y masacradas en El Salvador en el marco del conflicto armado. Y era la primera vez que la Corte se iba a enfrentar a una amnistía que no había sido impuesta después de que se hiciera la transición, sino era la amnistía del resultado de una negociación porque en El Salvador, al igual que nosotros, tuvieron una negociación en su momento con el FLN y el Estado y hubo una amnistía para los dos bandos. Entonces, esta no era una amnistía autoimpuesta, una ley de punto final, no era por crear impunidad, sino había sido el resultado de una negociación. Eso hacía distinto la amnistía del Mozote. Y ese caso y la discusión sobre la amnistía del Mozote llegó justo en el momento en que en Colombia paralelamente estábamos haciendo la negociación del acuerdo de paz y en que aquí las voces internas decían, existe una preocupación por la manera en que la Corte Interamericana va a interpretar el tipo de amnistías que nosotros podamos otorgar. Y lo que es muy interesante es que la Corte Interamericana fue muy consciente de que eso estaba sucediendo. ¿Y por qué fue muy consciente? Creo que porque había en su momento jueces como el juez García Sayán, que eran también muy cercanos al contexto colombiano y entendía que lo que se dijera en el Mozote iba a repercutir en la mesa de negociación en Colombia. Y García Sayán, en su momento, él era el presidente de la Corte Interamericana, tuvo dos actos que para mí son políticos, pero también muy jurídicos y que cambiaron mucho el rumbo de la negociación. Lo primero es que la Corte Interamericana vino a Colombia a hacer una visita durante de estas visitas que hace la Corte Interamericana en los países, que sesiona y hace sus audiencias y demás, justo cuando se estaba negociando. Y el discurso del presidente García Sayán en la apertura de las sesiones de la Corte se centró en decir que la Corte Interamericana entendía que habían principios y valores fundamentales como el derecho a la paz y que el derecho a la paz implicaba una ponderación en algunos casos sobre la jurisprudencia y otros derechos contenidos en la Convención Americana. Entonces, básicamente el mensaje fue, negocien que nosotros vamos a intentar entender lo que ustedes saben. Pero después en el Mozote, García Sayán lidera un voto concurrente, que eso en términos colombianos es una aclaración de voto. Un voto concurrente, que es un voto concurrente además un poco particular, porque es un voto concurrente mayoritario, porque lo firmaron 5 jueces de 7. O sea, entonces uno pues se preguntaría por qué no hace parte de la sentencia. Pero básicamente creo que lo que pasó fue que él decidió como iniciativa propia hacer el voto y los otros después de leerlo se le fueron sumando. Pero en ese voto, el juez García Sayán es un esfuerzo grandísimo por realizar esa ponderación y por mostrar que efectivamente las amnistías son una herramienta que pueden ser utilizadas en justicia transicional y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no estaría en contravía de ellos. Y ese voto, como símbolo político, se volvió tan importante que si ustedes leen el preámbulo del acuerdo de paz, está citado el voto de García Sayán, el voto concurrente, como uno de los fundamentos del acuerdo final de paz de Colombia. Entonces, eso les habla de un diálogo que no solamente pone límites, como decir, no se pueden amnistiar graves violaciones de derechos humanos, pero también un diálogo que dice, nosotros entendemos la necesidad de un país de buscar vías para llegar a un acuerdo final de paz y estamos dispuestos a entender y a modular mucho de lo que hacemos a partir de él. Entonces, ese es como un primer mensaje que hubo en la mesa. El segundo mensaje, ya más pensado hacia el Estatuto de Roma, es que, como les decía, cuando se dieron estas amplias amnistías en los años 90, el Estatuto de Roma no existía. El Estatuto de Roma, que es el tratado fundamental del derecho penal internacional, empieza realmente a partir de los 2000 y incluso se dice que todos los procesos de justicia transicional anteriores al Estatuto de Roma fueron mucho más fáciles porque no tenían esta condicionalidad. El Estatuto de Roma lo que implica es la creación de un tribunal internacional que permite que cuando los estados no juzguen de manera adecuada o simplemente no juzguen hechos graves, graves violaciones de derechos humanos, pero en el caso de ellos crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o de genocidio,
la Corte Penal Internacional puede directamente entrar a juzgar. Entonces, otro de los argumentos que se llevó a la mesa para decir nuestra negociación tiene que ser distinta, no solamente eran los límites establecidos por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, sino por el derecho penal internacional, pero además era ser muy francos y decirle a quienes estaban negociando, sobre todo el lado de las FARC, a ustedes no les conviene que nosotros no seamos quienes resolvemos esto a nivel interno. Porque si nosotros no resolvemos esto a nivel interno y les damos una amnistía amplia, pues básicamente, ¿qué podemos hacer? Activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y ustedes no van a ser juzgados en Colombia mediante cuál fuera el sistema que se iba a crear, que finalmente el resultado es la Jurisdicción Especial para la Paz, sino ustedes pueden ser considerados criminales de guerra internacionalmente. Entonces, para nosotros y para que este acuerdo realmente permita pasar la página, es importante brindarles la seguridad jurídica internamente y hay que crear los mecanismos internamente. Por eso fue tan difícil esta negociación, porque ustedes piensen que llegaron con la expectativa de una gran amnistía y lo que se les dijo fue, no, el derecho internacional no lo permite. Y no lo permite, uno, porque primero tenemos que proteger unas obligaciones de justicia y de verdad que las víctimas tienen, pero esto tampoco les conviene a ustedes. Claro. Porque si no les garantizamos y si no les solucionamos el problema aquí, esto va a terminar afuera. Esa era básicamente la amenaza. Entonces, si ven, pareciera que el derecho internacional solamente se cumple cuando la Corte Interamericana emite una sentencia en la que condena y encuentra responsable al Estado, o cuando la Corte Penal Internacional juzga a una persona en particular y la encuentra culpable de crímenes de guerra. Pero el derecho internacional puede modular, y eso es parte de lo que implica la complementariedad positiva. Yo creo que el acuerdo final de paz es un gran ejemplo de complementariedad positiva por el resultado que se dio. Además de eso, después de que ya se crea el sistema, entonces, bueno, el sistema integral para la paz trata de responder como a los 4 pilares de justicia transicional: verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación. Que si ven en lo que hizo en lo que se creó en el acuerdo y en el sistema integral, son básicamente 4 entidades que se encargan de cumplir con esos pilares: la Comisión de la Verdad, que ya cumplió con su mandato; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, que yo siempre digo que es una reparación, porque ellos dan verdad, obviamente, cada vez que encuentran a una persona dan verdad, pero sobre todo reparan a una familia. Esa es su gran labor. Ellos no tienen funciones judiciales, son funciones humanitarias, pero en Colombia tenemos una crisis humanitaria respecto a la desaparición, entendida de manera amplia, porque una de las cosas que hizo la unidad fue contar cuántas personas tenemos desaparecidas, y tenemos 120.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto. Y yo siempre uso esta cifra, a pesar de que ahora esta cifra se volvió muy polémica, sobre todo en Argentina, pero hasta hace poco en Argentina siempre decían que eran 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Cuando uno piensa en desaparición forzada, siempre piensa en Argentina y en Chile, en el Cono Sur. Bueno, nosotros tenemos 4 veces eso. Y en Colombia no somos conscientes de la crisis humanitaria que tenemos y de la necesidad de esta unidad y del gran trabajo que hace esta unidad. Tenemos además la unidad de víctimas, que ya existía antes del acuerdo, pero es quien se encarga fundamentalmente de la reparación a partir de la reparación administrativa, y está la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el resultado de esta negociación que les acabo de contar, y es el tribunal que se crea para impartir justicia, por un lado, y responderle a las víctimas, pero por el otro lado tenemos que darle y garantizarle la seguridad jurídica a las personas que dejaron las armas por parte de las FARC, pero además a los miembros de fuerza pública, que también son investigados por un tema de simetría, que creo que es uno de las grandes ventajas que tiene este sistema, y es que nosotros no nos encargamos solamente de un actor, sino que tenemos a los dos. Y eso también es el resultado de, pues, años de haber tenido procesos de dejaciones de armas. Tan simple como esto: cuando uno se concentra y le da solo amnistía a un actor y no se los da a los otros, crea unos desbalances que políticamente después son muy difíciles de manejar. Y les voy a dar un ejemplo concreto: la desmovilización del M-19. El M-19 se desmovilizó y, como les dije, sus únicas 2 obligaciones eran dejar las armas y participar en la vida civil.
No tuvieron que hacer nada más. Pero en hechos como los del Palacio de Justicia, ellos quedaron amnistiados y el ejército no. Entonces, durante años se ha hecho persecución jurídica a los militares que participaron tanto en la retoma como en la desaparición de personas en el marco de la toma del Palacio de Justicia. Y la narrativa política de eso, no voy a decir la jurídica, porque uno jurídica, si uno es abogado lo entiende, es que uno los amnistian y a los otros no. Pero la narrativa política de eso ha sido muy difícil, porque lo que se entiende es que se ataca a un bando y al otro se le perdonó. La Jurisdicción Especial para la Paz entendió eso y entendió que era necesario que estuvieran los dos actores armados, porque si no íbamos a crear este desbalance. Y además, no solamente era crear el desbalance entre actores, sino también era reconocer que en el conflicto armado los actores legítimos o ilegítimos, en este caso el ejército o un grupo armado ilegal, como lo eran las extintas FARC-EP, cometen los mismos tipos de violaciones de derechos humanos. O sea, aquí el que participa en la guerra raramente no tiene un crimen de guerra en sí. Claro. Y eso era importante visibilizarlo también para Colombia como narrativa de país, porque precisamente tener un bando o el otro, y también depende mucho, por ejemplo, de las víctimas, quién haya sido su perpetrador, entonces pues uno se concentra en ese grupo armado, pero lo cierto es que hay víctimas del otro lado. Y tan ciertos son los falsos positivos como la política de secuestro de las extintas FARC. Y los dos le causaron un daño grandísimo al país. Por eso son como los casos, los macrocasos más representativos. Entonces, era muy importante mantener esa simetría dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero bueno, además, si no quisiera andar mucho, porque hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz y explicarla, y me implicaría que me invites como a 3 sesiones más. De una. Lo que implica y lo que quisiera resaltar es que algo que nos hace muy particulares como tribunal es que desde el inicio y en el acuerdo de paz quedó establecido que nosotros y nosotras las magistradas podíamos aplicar fuentes de derecho internacional de manera directa. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos aplicar derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario o derecho penal internacional de manera directa sin tener que hacer el paso que tendría que hacer cualquier juez de la República en Colombia para poder usar derecho internacional, y es hacer el silogismo con el bloque de constitucionalidad. Es decir, ir hasta a definir qué es el bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si se entiende en sentido estricto o amplio, y si de eso está relacionado con la Constitución y de esa manera aplicar. Que eso implica un montón de argumentación. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, las sentencias de Justicia y Paz, que es nuestro precededor en justicia transicional, que son unas sentencias muy extensas, parte del debate que tienen ellas es cómo traer fuentes del derecho internacional para aplicarlo en el derecho interno. A nosotros nos quitaron ese problema. Y eso ha sido muy interesante porque nos volvieron agentes de desarrollo del derecho internacional, fundamentalmente. Y les quiero dar como 3 ejemplos muy específicos en los que usamos derecho internacional, las distintas ramas del derecho internacional. Empezaría por lo que yo hago. Yo soy magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto, y además esto es muy particular porque vieron que yo les hablé de los tribunales de derechos humanos, como la Corte Interamericana, también está el Sistema Universal con todos sus comités y demás. La rama del derecho penal internacional, que su mayor representante es la Corte Penal Internacional, pero el derecho internacional humanitario no tiene un tribunal. En el derecho, o sea, los convenios de Ginebra, que son los tratados internacionales que crean el derecho internacional humanitario, no tienen un tribunal que supervise el cumplimiento, ni los principios de subsidiariedad, ni nada de estas cosas. Eso no existe. Digamos que el derecho internacional humanitario entendió que su aplicación era fundamentalmente a través de los actores armados, pero también de los tribunales de derecho interno, pero no creó una figura internacional. Bueno, yo siempre digo, un poco medio en broma, pero es verdad, que el único tribunal en este momento que aplica derecho internacional humanitario de manera directa es la Jurisdicción Especial para la Paz, y particularmente la sala a la que yo pertenezco, que es la Sala de Amnistía o Indulto. ¿Y por qué aplicamos derecho internacional humanitario? Que se acuerdan que les dije, el sistema de derechos humanos moduló las amnistías y dijo, las graves violaciones de derechos humanos no pueden ser amnistiadas.
Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar la amnistía, nos dijeron, apliquen la amnistía más amplia posible, pero su límite son esas graves violaciones de derechos humanos. Nos hicieron igual una lista de conductas, la tortura, el secuestro, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la ejecución extrajudicial. Eso no puede ser amnistía, que menos mal nos hicieron el listado, porque además eso nos permite no tener que hacer el análisis de si es crimen de guerra o crimen de lesa humanidad en cada tipo de conducta, nos simplificaron el trabajo, pero nos dijeron, si no es crimen de guerra, se puede amnistiar. Y uno cómo determina si una actuación de las extintas FARC-EP, la conducción de hostilidades, fue legítima o no, aplicando derecho internacional humanitario de manera directa. ¿Qué implica eso? Que nosotros tomamos acciones particulares que hicieron las FARC, les voy a poner ejemplo, la voladura de un puente, y aplicamos los principios del derecho internacional humanitario. Miramos si hubo principio de distinción, eso era un objetivo militar permitido o no lo era, si hubo principio de precaución, si se tomaron medidas para que no hubiese pérdidas o afectaciones a civiles, si fue proporcional. Eso en este momento no existe ningún otro tribunal en el mundo que lo haga de manera directa. El derecho internacional humanitario suele ser usado por los jueces de derecho penal para hacer interpretaciones sobre si los crímenes son en el marco de un conflicto o no, para entender la gravedad del crimen, pero no para determinar si la conducción de hostilidades fue legítima o no. Eso solo lo hacemos en la sala de amnistía o indulto. Y eso nos hace muy especiales, el CICR nos sigue mucho y nosotros también obviamente seguimos muchísimo al CICR, que son pues los intérpretes y garantes de los convenios de Ginebra, pero porque les parece absolutamente interesante que un tribunal de derecho interno esté haciendo este tipo de aplicación en los casos a caso. Claro, esto tiene un montón de debates, la interpretación y complejidades como el tema de el estatus de la policía en Colombia, si son combatientes o no son combatientes, el uso de minas antipersonal. O sea, nos hemos tenido que enfrentar a muchísimos desafíos, pero ha sido muy interesante el tipo de complementariedad que nosotros hacemos del DIH desde mi sala. Okay. Otro gran ejemplo es, como les decía, el uso del Estatuto de Roma para hacer imputaciones. Porque entonces, como les dije, nosotros podemos literal, y lo hacemos, y si miran los autos de conclusiones que ya existen o los autos de determinación de hechos y conductas de los macrocasos, van a ver que muchas de las imputaciones no se hacen con el Código Penal colombiano, porque, por ejemplo, para la época de los hechos, lo que estaba en el Código Penal no era suficiente para entender la conducta o para llamarla como se debía llamar, pero también porque el Estatuto de Roma es mucho más amplio y permite y entiende mejor la complejidad de las actuaciones que pasaron en el conflicto armado. Y para eso les quiero dar un ejemplo específico de una resolución muy reciente que además esta mañana, y no, si no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Hubo una rueda de prensa sobre el macrocaso 07, que es el caso de reclutamiento de niñas y adolescentes cometido por las extintas FARC-EP. En la investigación de ese macrocaso, que en lo macro era el tema de reclutamiento, la magistrada relatora del caso, que es la magistrada Lili Rueda y su equipo, pudieron determinar que junto con el tema del reclutamiento habían ocurrido otros tipos de violencias que se habían cometido al interior del grupo armado, que es lo que uno llama violencias intrafilis, que es decir, no es el ejército atacando a la guerrilla o la guerrilla atacando al ejército, sino violaciones que ocurrían dentro del grupo, con su misma gente, y particularmente pues con niños, niñas y adolescentes. Y ellas pudieron montar dos patrones, uno de violencia sexual y otro, y lo hicieron de manera, y esta es la primera vez, y también de eso me siento muy orgullosa, que se hace a nivel internacional, hicieron imputaciones por violencia reproductiva de manera diferenciada y separada de la violencia sexual, que normalmente cuando se hacen los análisis de violencia reproductiva se juntan mucho con el análisis de violencia sexual. La violencia reproductiva no necesariamente tiene un carácter sexual, puede ser un aborto forzado, una anticoncepción forzada, una esterilización forzada, pero no necesariamente está relacionado con conductas de violencia sexual, aunque en otros casos sí. Un aborto forzado resultado de una violación sexual, por ejemplo. O sea, sí pueden estar relacionados, sí, pero reconocerlo de manera autónoma era absolutamente necesario.
Entonces, ¿qué pasa? Uno va a mirar el Código Penal colombiano y sí, tiene el tema de aborto forzado, pero no lo tiene tan bien desarrollado. Entonces, ¿qué hicieron en este auto de resolución de hechos y conductas? Cogieron el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma tiene unos referencias a aborto forzado y anticoncepción forzada y a esterilización forzada, pero también muy relacionado con el marco de violencia sexual y tiene una cláusula abierta de imputación para lo que se llaman tratos crueles e inhumanos. Entonces lo que hicieron fue imputarlo a través de esa cláusula del Estatuto de Roma. Esto es un debate jurídico súper interesante. Hay personas que no están de acuerdo con el tipo de imputación que se dijo. Decían, no, el estatuto sí dice ciertas palabras, entonces uno de pronto hubiera podido hacer la imputación, pero para la Corte Penal Internacional es la primera vez que se hace una imputación por violencia reproductiva. O sea, la Corte Penal Internacional nunca ha tenido un caso de esta naturaleza y es la primera vez que el Estatuto de Roma se usa para algo así. Y para ellos que nosotros seamos los que creemos el debate jurídico en el mundo. Es la primera vez que se hace. Entonces, que nosotros seamos los que nos estemos dando el debate jurídico, incluso ellos nos decían, esto es muy interesante para nosotros porque podemos testear cuáles son los argumentos jurídicos en contra o a favor de este tipo de imputación y dónde están las falencias o las ventajas de haberlo hecho de la manera en que lo hizo la Jurisdicción Especial para la Paz. Y a eso es a lo que me refiero en que somos agentes de complementariedad y del derecho internacional. Porque en últimas, y esto se lo oí decir una vez a una jueza de la Corte Penal Internacional, ella decía, en este momento donde el multilateralismo está en crisis, donde hemos perdido tanta legitimidad, el futuro del derecho internacional está en las manos del derecho interno y de los jueces internos y en el desarrollo que ustedes puedan hacer, porque nosotros nos están limitando mucho el campo de acción. Pero si ustedes pueden hacer y crear y hacer vivo nuestros tratados, el derecho internacional no va a morir. No va a morir. Entonces, ese es un gran ejemplo, lo que se hizo en el macrocaso 5. Y finalmente... Pero no era el macrocaso 7. El 7, perdón, el 7. Reclutamiento, el 7. El 5 es un territorial. Muy bien, está poniendo atención. Y finalmente, quería decir que el sistema interamericano también ha tenido un rol en la manera en que hemos venido trabajando. Creo que el rol no ha sido tanto en citar a la Corte, porque la Corte es un tribunal que en últimas determina responsabilidad del Estado, sí. Y nosotros sí tratamos con personas, en algunas salas con la responsabilidad penal de personas, en el caso de mi sala, en determinar si hay amnistías o no, pero nos sirve como criterio de interpretación para muchísimas cosas. Por ejemplo, en los casos en los que se ha hecho imputación de tortura, la definición de tortura de la Corte Interamericana y de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura ha sido citada y utilizada para entender el tipo penal. Pero yo sobre todo creo que la forma en que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha estado más presente es fundamentalmente en dos temas que nos atraviesan a toda la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno es la priorización y la selección, que como ustedes saben, nosotros somos un tribunal que no fue creado para investigar cada uno de los hechos cometidos en el marco del conflicto, porque es imposible. No hay forma de judicializar 60 años de guerra. Nosotros tenemos que utilizar metodologías como la priorización y la selección para decir, vamos a concentrarnos en los casos más emblemáticos y más representativos y vamos a darle justicia a esos casos para que a través de la representatividad el país sienta que efectivamente hubo justicia. Pero no vamos a poder resolver todo esto. La Corte Interamericana tiene una jurisprudencia clara sobre el tema de priorización y selección y yo creo que ha sido un constante recordatorio también de dónde están nuestros límites. No solamente ha sido citada y utilizada como interpretación, sino también nos recuerda dónde están nuestras obligaciones como agentes estatales que somos, porque somos magistrados de un tribunal, somos funcionarios y funcionarias públicas y nosotros también podemos comprometer la responsabilidad del Estado como lo puede hacer cualquier funcionario público. Entonces yo creo que la jurisprudencia de la Corte sí ha estado muy presente en el tema de priorización y selección y también en el tema de participación de víctimas. ¿Cuáles son los estándares para la participación? ¿Qué se considera una participación adecuada y efectiva? Ahí la Corte siempre ha estado muy presente y su jurisprudencia en la manera en que trabaja la Corte Interamericana.
Y ya quisiera entonces pasar al tercer punto y para terminar y para que nos alcancemos a tener algunas preguntas o dudas si llegan a tener. Entonces, les hablé de cómo la complementariedad positiva se ve en la forma en que se creó el Sistema Integral para la Paz, cómo lo aplicamos y cómo hacemos aplicación de derecho internacional de manera directa en la Jurisdicción Especial para la Paz y algunos ejemplos. Y mi tercer ejemplo sería esta idea de Te iba a diálogo. preguntar, ¿cuál es el tercer ejemplo? Exacto. El de diálogo interjurisdiccional, que ya es esta idea de articulación y coordinación directa. Entonces, aquí también les quiero contar una anécdota para que entendamos cómo funciona. Cuando la Jurisdicción Especial para la Paz se creó, la Corte Penal Internacional llevaba con una situación abierta, la situación de Colombia llevaba abierta 17 años. Abrir, en palabras de la Corte Penal Internacional, unas situaciones, todavía no hay un caso, pero se entiende que la Corte Penal Internacional le pone el foco a un país y dice, ahí hay un problema y yo voy a empezar a documentar para ver si es necesario abrir o no un caso. Pero llevaba 17 años abierto. Eso quiere decir que, que Colombia había estado bajo supervisión, si se puede llamar de esa manera, de la Corte Penal Internacional por 17 años y eso implica que el Estado había estado reportando, pasando información, mostrando cuáles eran sus resultados de investigación y demás. Cuando se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos empiezan a tener un relacionamiento con nosotros, también porque la fiscal anterior al fiscal Can había tenido muchas dudas durante la negociación respecto a cómo iban a ser las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque esto implica un debate que es muchísimo más grande, del cual también podríamos hacer otra mesa, y es el tema de juzgar y sancionar crímenes graves a través de justicia restaurativa y no como nosotros estamos acostumbrados a través de justicia retributiva, es decir, cárcel, sino tratar de buscar otras sanciones. Digamos que a la Corte Penal Internacional le preocupaba cuál iba a ser la solución de Colombia respecto a esa solución, porque también, y hay que recordar, el acuerdo final de paz es el resultado de una negociación. Y en las negociaciones uno tiene que poder dar algo y brindarle algo a la contraparte, porque es que si no, no hay negociación. Lo que yo siempre digo, si nos hubiéramos sentado con las FARC y les hubiéramos dicho, el negocio es, ustedes van a pagar 40 años de cárcel y no van a poder participar en política, pues simplemente no habría acuerdo de paz. Por eso a Colombia le tocó ser tan creativo y de verdad que yo hoy en día me quito el sombrero frente a la gente que estuvo en la mesa de negociación cuando miro lo sofisticado que es el sistema que crearon para darle una respuesta que tratara de dejar contento a todo el mundo. Que eso es dificilísimo. Entonces, ellos cuando nosotros empezaron a tener diálogos con nosotros y a tratar de entender, se pusieron a disposición, pero hubo un momento en que el fiscal Tan dijo, voy a cerrar la situación de Colombia. Y la voy a cerrar por dos razones. Uno, porque confío en que la Jurisdicción Especial para la Paz va a cumplir con la obligación de investigación y juzgamiento de los crímenes que hemos venido supervisando. Pero además, y él lo dijo públicamente cuando cerró la situación de Colombia, él decía, ¿cómo le digo yo a los otros países y los incentivo a países que están en situaciones similares a Colombia a que creen sistemas de justicia transicional si mantengo abierta la situación de Colombia? Claro. Él sabía que él tenía que darnos un espaldarazo, pero también para poderle decir a los otros países, miren, si ustedes hacen las cosas bien y crean un sistema, no tiene que ser tan complejo ni tan sofisticado como el colombiano, porque realmente es muy complejo, pero si ustedes crean un sistema de justicia, nosotros no vamos a ir a abrir un caso en sus países. Pero él decía, ¿cuál es el mensaje que yo les estoy mandando? Si Colombia, que tiene este sistema tan increíble, yo les mantengo la situación abierta. Esto obviamente en su momento fue muy polémico y muy político porque el hecho de que tuviéramos una situación abierta también tenía beneficios, como que las organizaciones de derechos humanos podían hacer incidencia y digamos que tener ahí la supervisión y la espada de la Corte Penal Internacional y la posibilidad de abrir un caso, pues siempre era un incentivo para exigirle cosas al Estado colombiano. Entonces, digamos que en su momento, cuando él toma la decisión de cerrar la situación de Colombia,
pues no fue tan bien recibido por ciertos sectores. Pero para la Jurisdicción Especial para la Paz sí fue muy importante, porque además esto sucedió a 2 años de la creación de la jurisdicción, en un momento político difícil para nosotros, fue un espaldarazo de uno de los organismos internacionales fundamentales, pero además el fiscal Khan hizo algo que no solamente lo hizo en Colombia, sino que lo hizo en todos los países bajo la idea de complementariedad positiva y fue firmar con el gobierno nacional un memorando de entendimiento y de trabajo. Y decir, yo voy a cerrar la situación, pero ustedes se van a comprometer a ciertas cosas. ¿Y a qué se van a comprometer? Se van a comprometer a apoyar a la Jurisdicción Especial para la Paz, para darle financiamiento, para no seguir obstaculizando su trabajo. O sea, realmente lo que hicieron en ese momento, creo que el país estaba sumido en tantos debates y en tantas polémicas que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí. Pero fue fundamental para el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese memorando de entendimiento en la práctica, por ejemplo, permitió que en la Jurisdicción Especial para la Paz pudiéramos ampliar la planta. Sin eso nunca hubiera pasado. Y seguiríamos con la planta inicial, que quienes empezaron a trabajar conmigo en el 2018 saben que era demasiado pequeña para los retos y el trabajo que nosotros enfrentamos en el día a día. Y eso fue parte del resultado. Eso además llevó a que después la Fiscalía de la Corte Penal Internacional firmó un memorando de entendimiento con la Jurisdicción Especial para la Paz y esto implica que nosotros también tenemos unos acuerdos de trabajo con ellos, unos acuerdos de trabajo que no son públicos, pero que básicamente están centrados en capacitación técnica mutua. Y a mí eso me parece muy importante, porque no, la complementariedad positiva no solamente se entiende como que la gente de la Corte Penal Internacional viene y nos capacita a los de la Jurisdicción Especial para la Paz para que apliquemos de manera correcta el Estatuto de Roma, sino que es que nosotros también les enseñamos lo que nosotros estamos aprendiendo. Porque nosotros tenemos mucho para enseñarles a ellos, por ejemplo, de temas como la interseccionalidad, de temas como medio ambiente, manejo con pueblos indígenas, o sea, macrocasos con los números de víctimas que nosotros manejamos. En la Corte Penal Internacional se sorprenden cuando les decimos, no, es que hay 3.000 personas víctimas acreditadas en un macrocaso. Entonces, abren los ojos. ¿Cómo están haciendo para manejar ese tipo de información, para sistematizarla, para lograr volver es una imputación porque en la JEP no le decimos así, pero para que se entienda, una acusación, y eso creo que es el valor de la complementariedad positiva, porque ya no es entender que el derecho internacional acá y los tribunales internos estamos acá, sino entender que como nosotros tenemos algo para aportarle al derecho internacional, estamos en una posición de pares. Y el aprendizaje es mutuo. Y creo que eso también es un cambio de paradigma frente a como hemos entendido tradicionalmente, no solamente a la Corte Penal Internacional, sino a todos los tribunales de derecho internacional, incluida la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido, la Corte Penal Internacional ha sido muy receptiva, pero no quiere decir que es con el único tribunal que tenemos este tipo de entendimientos. Con la Corte Interamericana también tenemos un memorando y un acuerdo de entendimiento. También realizamos capacitaciones de los dos lados. Han venido abogados y abogadas de la Corte Interamericana a dar capacitación en temas de impunidad, participación de víctimas, estándares de la Corte, pero nosotros también hemos ido a la Corte a contarles cómo hacemos nuestro trabajo. Y para nosotros también es muy importante, no solamente porque sabemos que tenemos mucho para aportar, sino para que el día que les llegue un caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, entiendan cómo funcionamos. Porque es que entender la Corte es muy difícil y entender que nosotros somos un tribunal que está rompiendo muchos paradigmas del derecho tradicional, pues para un tribunal que puede ser mucho más conservador, que tiene juezas y juezas que vienen de contextos jurídicos muy distintos al colombiano, entender lo que nosotros hacemos es muy difícil. Y ese es uno de los intereses que nos mueve a mantener estos diálogos interjurisdiccionales. Es que también haya un entendimiento el día que, si llegase un caso, que posiblemente pueda pasar, en el que la Jurisdicción Especial para la Paz esté involucrado, la Corte Interamericana tenga las herramientas para analizar bien y entender bien qué es lo que estamos haciendo nosotros y entienda que tiene que usar un lente distinto al que normalmente usa con los estados.
yo tengo una preocupación con el sistema interamericano y es que sigo creyendo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y esto lo digo ya como una persona que no hace parte de la Corte Interamericana, pero sigo creyendo que su entendimiento de la justicia es muy retributiva y es básicamente que entienden que la única sanción posible es la cárcel. La cárcel. Y una de mis esperanzas es que la Jurisdicción Especial para la Paz y todo lo que estamos haciendo en Colombia les permita entender que hay diversas formas de justicia y que la justicia restaurativa es una opción no solamente para pasar la página en conflictos, como lo estamos en Colombia, sino yo creo y soy una convencida de que es necesario que la justicia en general se replantee la manera en que nosotros vemos las sanciones. Y nosotros somos un muy buen ejemplo de que hay otra forma de hacer justicia. Con eso terminaría y muchísimas gracias por escucharme por casi 40, 50 minutos. Muchísimas gracias, Alexandra, por esa maravillosa conferencia sobre complementariedad positiva. He aprendido muchísimo de esto y aquí me quedan varias anotaciones frente a una cuestión que hay que tener en cuenta. Este principio de complementariedad positiva o también contendida como el principio de subsidiariedad es una manera de ver también de una manera novedosa o innovadora desde el punto de vista jurídico de ver las relaciones entre sistemas jurídicos en los sistemas normativos y particularmente que siempre vemos los sistemas internacionales como, poniendo un ejemplo coloquial, el hermano mayor y los sistemas internos como el hermano menor. Y lo interesante es que aquí nos estamos viendo como es un diálogo judicial entre pares, entre iguales, y es un diálogo que se nutre bidirección, con ambas direcciones, en ambas direcciones. Y eso me parece que es algo novedoso e innovador que se tiene que tener en cuenta. También algo que me queda y que rescato de las últimas reflexiones de la magistrada Alexandra es que qué pesar que seamos los colombianos, o sea, que esto sea tan sofisticado, tan maravilloso jurídicamente, tan aplaudido internacionalmente y que seamos nosotros internamente en Colombia, que lo hayamos politizado tanto y que seamos tan miopes a la hora de ver lo que nosotros hemos creado, porque es algo muy colombiano. O sea, la Jurisdicción Especial para la Paz y todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de ese punto quinto del acuerdo de paz, que es, digamos, el más sofisticado de todos, pero si me lo permiten, que yo me emociono de ver, de una persona que se oyó el acuerdo de paz, iba en su carro por la radio para entender y para aquella vez cuando teníamos que votar por la paz. Pero lo que quiero decirles es que todo el acuerdo de paz es maravilloso y que todo el mundo nos aplaudía como país por lo que habíamos logrado. Y que de esos 5 puntos, que todos son muy bien pensados y muy bien determinados y que se reduce en una frase muy diciente, pero muy sencilla, pero muy poderosa, es el mejor acuerdo no es el que quisiéramos hacer, sino el que logramos hacer. Y eso es algo, es muy poderoso en la medida que ese fue el acuerdo al que llegamos como sociedad colombiana y el Estado y la sociedad colombiana. Pero de que ese acuerdo de paz entramos a todo ese sistema de la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda de personas, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y también la Jurisdicción Especial para la Paz, es algo absolutamente innovador. Es decir, esto no lo copiamos, esto no lo pusimos en un chat GPT y dijimos, ¿cómo se hace esto? Porque, como bien nos lo dijo Alejandro Ramelli y la magistrada Alexandra Sandoval, hoy nos lo recuerda, no existe ninguna metodología igual de lo que están haciendo ellos en la jurisdicción, ustedes en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es algo que a medida que van haciendo el análisis y la investigación de los casos, se han venido diseñando, armando y determinando estas metodologías y que la misma propia Corte Penal Internacional termina nutriéndose de esto. Y creo que esa sensación que me emociona, Alexandra, creo que es no sé si es un bálsamo de poquitos oír aquí el tema, aquí que está Manuela y Michelle y Edgar Solano, que son del Grupo de Derecho Internacional Humanitario,
son los temas de los que nosotros desde la academia les aplaudimos y algunas veces se sienten solos, pero nosotros siempre somos aquí los superfans de todo lo que ustedes hacen y que me siento súper orgullosa de que esto sea tan made in Colombia, ¿no? Que, o sea, que era algo hecho en Colombia y que nunca nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo en Colombia. Una primera cuestión de eso. Un segundo punto, pero no más importante, y es entender esto que nos dijo la magistrada Alexandra Sandoval. Me suena mal decirte magistrada, pero es que eres muy importante. Entonces, la magistrada Alexandra Sandoval dice cosas que hay una frase que dice, es que las amnistías están prohibidas. Es importante que Alexandra nos acaba de decir, las amnistías no están prohibidas. Las amnistías están prohibidas para los, como en palabras que aquí los derechos internacional humanitario nos para los crímenes más horribles, para los más atroces, para los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Pero las amnistías siguen siendo un elemento o un instrumento, una herramienta con la que cuentan los estados para poder hacer acuerdos de paz y para poder desmovilizar y de hacer desarmes de grupos armados, ¿no? Transiciones en Y general. de transición. Piensen en Venezuela en este momento de que están hablando, de una amnistía. Y una amnistía que para personas que nosotros consideramos que están privados de la libertad de manera ilegal, pero es la figura jurídica para sacarlos de la cárcel a través de una amnistía. Exactamente, o sea, es la manera, y recuerden que al final esto es una forma de entender qué es el derecho. El derecho son reglas para resolver los problemas que se nos presentan, Amelia. El derecho no puede ser un obstáculo para que la sociedad llegue a acuerdos, a soluciones. El derecho son las reglas para solucionar los problemas. Y la amnistía no es más que eso. Es una determinación de una herramienta con la que cuenta el Estado. Y otro segundo punto que me llama mucho la atención, pero no sé por mi deje o por mi idea, que aquí tengo al doctor Carlos Piedradita que me está viendo, y entonces es por mi condición de ser profesora de Derecho Constitucional, no dejo de decirte algo que me ha llamado muchísimo la atención de tu conferencia y es, somos el único tribunal que aplica de manera directa el derecho internacional humanitario. Y no dejo de decir, wow, es decir, chicos, no es lo mismo lo que emprendimos en el sistema de fuentes de cómo entender el 93 y esto es aplicación directa de la Constitución y el derecho internacional humanitario es rango, fuerza, valor y fuente constitucional y punto. Eso, digamos que en la clase parece muy sencillo, pero fíjense que una magistrada nos viene a decir que ni siquiera un juez penal, ni siquiera un juez de un tribunal, ni siquiera la Corte ha hecho esa aplicación directa de las normas internacionales. Que fíjense que eso es algo que estamos en el 2026 y podríamos decir que aún seguimos así, o sea, que igual sigue siendo novedoso que podrías decir esto, pero el sistema interamericano, la Jurisdicción Especial para la Paz, se toma en serio el artículo 4 de la Constitución, cuando determinamos que la Constitución es la norma de normas, la supremacía de la Constitución. Es decir, cuando decimos que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia tienen prevalencia en el orden interno, no tendría por qué ser tan, es decir, fíjense que lo complejo es que es la JEP la que se está tomando en serio esa parte de que eso tiene rango, fuerza y valor constitucional. ¿Listo? Pero que es algo de resaltar por la magistrada Alexandra Sandoval en este punto de lo que significa la complementariedad positiva. Y lo último es que al final cerramos la situación, porque no el caso, la situación de la Corte Penal Internacional en la medida en que existe la Jurisdicción Especial para la Paz, que ahorita vemos las voces un poco del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la jurisdicción, diciendo arropemos la JEP, esto no puede ser un punto de la movilización política, de la confrontación política, sino que tiene que estar por encima de todas estas cosas por la importancia que esto implica tanto para las víctimas, que es el tema de la verdad de qué pasó en el conflicto, que es algo que ustedes aquí, las profesoras de Derecho Internacional Humanitario, me han enseñado de efectivamente lo importante no es tener tanto, ver a la gente, ver la justicia con esos temas de venganza, de quiero ocasionarte también que padezcas un dolor y ese dolor es que te prives de la libertad, sino también hace parte de la justicia saber qué fue lo que pasó y por qué pasó y dónde está mi familiar o dónde está esto. Entonces,
Muchísimas gracias, Alexandra. Efectivamente, muchísimas ideas se me han venido a la cabeza para invitarte por no una, sino muchísimas ocasiones y ya me imagino libros de control de convencional, libros de sistemas jurídicos y limas de sistema normativo que vamos a escribir con el doctor Sierra, que ya te tengo una invitación para escribir frente a eso. O sea, muchas tareas te voy a poner. Como ven, me he emocionado porque me parece que es un tema verdaderamente interesantísimo y cuando yo era chiquita, como ustedes que son mis estudiantes de segundo semestre, y llegó el doctor Alejandro Ramelli de su tesis doctoral y venía con algo que era que me parecía la primera vez que lo oí a Alexandra hablar de complementariedad positiva, cuando Alejandro Ramelli nos enseñaba Derecho Internacional Humanitario. Era finales de los 90 y esto era como lo más top, sofisticado, o sea, algo rarísimo, nadie hablaba de eso, ¿no, Alejandro? Y Alejandro nos estaba enseñando en el pregrado que era el Derecho Internacional Humanitario, o sea, en Colombia nadie hablaba de eso. Y seguramente creo que lo innovador de esta conferencia es que la profesora Alexandra Sandoval nos está hablando de algo que es como de las novedades que hay en el mundo jurídico. Bueno, tengo muchas personas, tengo 12 personas conectadas que te han escuchado y luego tengo muchas personas en el público. No sé si alguien quiere, normalmente en este espacio, Alexandra, nosotros hacemos un diálogo. Escuchamos a las personas que te hacen algunas preguntas, que te dicen cosas y luego tú respondes, agrupamos las preguntas y luego no sé si alguien tiene alguna pregunta. El el profesor Bechara de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Gabriela, Juan Sebastián López. ¿Te parece si las agrupamos y así tú descansas un poquito con tu voz y todo? Sí. Vale. Gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias, Marita, por la presentación. Estoy bastante dispuesto. No, simplemente un comentario y una pregunta. El comentario, digamos, es frente al tema, digamos, obviamente sin desconocer y más, digamos, alguien como yo que no tiene una formación jurídica, todo lo que representa la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de, digamos, el acuerdo final del punto 5 respecto del sistema integral de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Evidentemente, digamos, hay mucho que reconocer, pero yo sí no creo que, pero ya es una discusión más política, todo el mundo haya resultado feliz. Y un poco, digamos, a mí me parece que aquí, digamos, hay una dimensión y se escucha mucho ahorita cuando Comunes perdió el umbral como partido. En una conversación informal con un taxista, me dijo... Mejor medidor del mundo. Exacto, o sea, es como el termómetro. El termómetro. Y bien, pasamos por una calle donde había muchas vallas de presidente, candidatos a la presidencia. Y me dijo, y menos mal estas personas de Comunes, ni siquiera Comunes de las FARC, ya no están. Ahora, eso no es un tema, eso es un tema más político de la negociación de La Habana. Y creo que fue como desde el punto de vista de Comunes, o sea, fue una torpeza política porque evidentemente estaban con una representación política, pero con unas cuentas pendientes en el contexto de la justicia transicional. Y obviamente es una torpeza política que de hecho se reflejaba antes en que la misma denominación del partido era PAC. Sí. Que uno dice, pero a ver, sí, lo que no debe sorprender, pues también el resultado que tuvieron. O sea, de alguna manera, digamos, también esto, digamos, también es un argumento que desvirtúa que se le entregó el país a las FARC. Y es decir, uno sabía que las FARC no iban, o sea, que difícilmente Comunes iba a sobrevivir políticamente, ¿no? Entonces, hay como un comentario, porque
finalmente, digamos, también esta es una negociación que estuvo atravesada pues, por la polarización y la radicalización del centro democrático frente a la paz y también lo obtuso de la delegación de las FARC-EP frente a este tema. ¿Sí? Lo otro, digamos, que me parece muy interesante es el tema que tú mencionas de esa reciprocidad entre la instancia internacional y la instancia nacional, porque yo creo que en su momento, digamos, lo que fueron los tribunales penales internacionales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, sí se veían mucho como un colonialismo jurídico internacional, como del norte al sur, ¿sí? Y eso, digamos, trató de cambiarse con estos tribunales mixtos en Camboya y en Sierra Leona. Pero de todas formas sí es muy interesante lo que tú mencionas, porque eso de alguna manera sí rompe como que no es una idea, es una, o sea, dentro de la discusión política, no jurídica, pero como que sí no es una cuestión como de un neocolonialismo, comillas, de los países del norte, dando en cátedra a los países, digamos, del sur global, cuando, digamos, también allá tienen su récord de atrocidades, ¿no? Entonces sería eso y nuevamente agradecer por una charla muy ilustrada. Muchísimas gracias, Eduardo. María Alejandra, ¿me ayudas, por favor? Gabriela. Muchas gracias, magistrada, por la exposición. Quisiera hacer una pregunta muy concreta y es que en el estudio que realicé para mi tesis de pregrado, analicé la figura de la responsabilidad superior o del mando. Me llama la atención que a partir del principio de complementariedad positiva se podía aplicar directamente el Estatuto de Roma, ¿cierto? El artículo 28, así como pues, la figura de la responsabilidad por omisión que tiene el Código Penal colombiano. Mi pregunta es, ¿existía la necesidad de incluir ese artículo de responsabilidad del mando en el acto legislativo 01, como si fuera como un artículo adicional que, entre otras, podría decirse que entorpeció esa pues, la aplicación de esta figura? Es decir, si ya la teníamos tanto en el derecho internacional, penal internacional, en el Estatuto de Roma, como en el derecho interno, ¿por qué la necesidad de crear otro artículo adicional en el acto legislativo? Ok, es la magistrada Sandoval como senadora. No, pero No, es que no, eso sí, tiene una razón. sí, tienes razón. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias primero por su muy completa presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es más que todo una curiosidad, no necesariamente relacionada con el tema, pero pues aprovechando que tenemos una maestra de la JEP, ¿por qué no plantearla? La sentencia, ¿vale? Es la siguiente, sí, con el escaso conocimiento que pues, tiene el público, pero que muy seguramente es un poco más profundo al interior de la JEP, pues, ¿cuál es el impacto de la sentencia de la Corte sobre la CENIC 5, particularmente frente a la labor que ustedes llevan a cabo en la sala de amnistía y indulto? Esa vendría siendo mi primera pregunta. Es la sentencia de la semana pasada que es, no todos manejan como tú esto, pero es la sentencia C073 de 2026. ¿Te acuerdas el número de la sentencia? Bueno, pero, ¿Qué más? Todavía no tenemos sentencia. no, pero es el comunicado de prensa, sí. Sí, y la segunda es, me parece interesante que usted pues, nos comentaba cómo la Corte Interamericana ha respaldado, así sea de manera tangencial, la labor de la JEP pues, a través de su jurisprudencia, el asunto de los votos. Y me pregunto, de todos los retos que ustedes tienen como agentes estatales, sobre todo en su calidad de magistrado y magistradas, ¿cuál ha sido la mayor dificultad o consideración cuando toman sus decisiones? Porque, digamos, afortunadamente la JEP cuenta con personas que han sido abogados y abogadas de la Corte, el caso suyo, el caso del doctor Oscar Parra. Entonces, me causa curiosidad cómo ese cambio de paradigma que usted nos comentaba intensamente retributivo, pues no solo allá en la Corte Interamericana, sino yo creo que también lo compartimos mucho en el país, frente a la manera en cómo nos pensamos la amnistía o el indulto. O sea, para ustedes es una preocupación muy intensa la posibilidad de que puedan comprometer la responsabilidad del Estado, o más bien puede ser un asunto que ustedes
consideren de pronto ya un poco superado. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Camilo. Ay, si quieres paremos ahí porque si no... Una Sí, pregunta igual muy cortita. Sí, y así, vale. así el fotógrafo te toma foto mientras hablas. Tiene que mucho que ver contigo, porque la última vez fue, bueno, la vez que Gustavo Petro fue a los Estados Unidos, pasó muy inadvertida una solicitud que le hizo a Trump. De hecho, no se habló, no tengo conocimiento de que ningún medio de comunicación lo haya difundido, y es que le solicitó dos cosas: desclasificar los archivos de Bogotazo y desclasificar los archivos del Palacio de Justicia. Así. ¿Qué pasaría si eventualmente Trump accediera a desclasificarlos? Porque además tengo entendido que se mostró muy afable, digamos, dijo que sí, incluso dijo, los Estados Unidos tienen que ver algo en esto, y él dijo, no, no tienen nada que ver, pero pues digamos una solicitud que le hizo incluso formalmente a través de Cancillería, no sé. ¿Qué pasaría si eventualmente hay una desclasificación de estos archivos? ¿Cómo impactaría eso en las sentencias del Consejo de Estado que condenó que declaró responsables penalmente a las fuerzas militares por la retoma? ¿Qué pasaría, digamos, con, bueno, la jefe, no sé si tenga conocimiento, no creo que sea de Tenemos de fuerza pública. pero relación con Palacio de Justicia? Sí. Sí, perfecto. Y bueno, de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, ¿qué pasaría incluso, bueno, con esa sentencia que incluso de la Corte Constitucional, que de hecho hay hubo una vez un debate entre Carlos Gaviria y Luis Carlos Restrepo sobre que el Tribunal Europeo de los Estados, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dijo que el delito político ya no existía porque las democracias habían triunfado, mientras que Carlos Gaviria sostenía que el delito político era realmente un delito, digamos, de onda raíz liberal. ¿Qué pasaría para efectos prácticos si llegara a darse esa desclasificación de archivos? Sí, bueno, muchísimas gracias por esas preguntas, querida Alexandra. De nuevo, la palabra es toda tuya. Si quieres, te ayudo un poquito. No, ¿Sí? ¿Lo tienes todo anotado? sí, yo lo alcancé a anotar. Cuando yo me refería a que todo el mundo quedó feliz, es como tratar de darle contentillo como a todos los estándares de derecho internacional, pero digamos, es una respuesta jurídicamente ambiciosa, no necesariamente políticamente la que hacía feliz a todo el mundo, porque creo que hay dos puntos donde no hay manera de llegar a una conciliación. Porque si básicamente partes de una idea que la única manera de hacer justicia es tener sanciones con privación de la libertad, nada de lo que nosotros hagamos ni de los resultados que nosotros demos te va a parecer que alcanzamos el término de justicia. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nos recuerda el tema del plebiscito, porque nos polarizaron tanto que nos llevaron a pensar que el otro era que no entendía o que era bruto. O sea, del lado de la gente de La Paz era como es que los otros son unos guerreristas, y del lado de la gente que votó por el no, es que los otros son unos guerrilleros que le van a vender el país. Y ese no era el punto. El punto era qué entendemos por justicia, cómo salimos de una manera negociada con la guerrilla más antigua, pero también mejor armada y mejor estructurada que hemos tenido, muy golpeada militarmente, sí, pero que seguía siendo muy fuerte. Es que 12.000 personas dejaron las armas. O sea, piensen lo grande que eran las FARC. Y como siempre digo yo, es una guerrilla bien armada, bien alimentada, bien capacitada y sobre todo muy bien estructurada. O sea, en estos 8 años, algo que hemos aprendido en mi despacho es que las FARC funcionaban muy bien. Sí. Sorpresivamente muy bien. Realmente ahí sí había, lo que decían de arriba se cumplía abajo y no había manera de salirse de las órdenes. Entonces, cuando yo decía que feliz todo el mundo, diría es feliz dentro de los estándares internacionales porque intentamos darle respuesta a todos. Pero ahí me interesa sobre tu pregunta, es un punto y es, generalmente se cree que los tribunales y quienes aplicamos justicia no debemos participar en política, y efectivamente tenemos una prohibición de participación en política, pero en política electoral. Pues yo creo que los tribunales no podemos ser ciegos a las situaciones y los momentos políticos de los países, y menos un tribunal de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz, porque nosotros somos el resultado de un acto político. El acuerdo de paz es un acto político, y nosotros también tenemos que saber leer el contexto en el que vivimos
y las reacciones del país, porque si nuestro fin último es buscar la reconciliación, pues la reconciliación también es un proceso político. Y nosotros somos un actor a través de nuestra labor judicial, pero tenemos que saber leer lo que está pasando, que creo que es muy distinto a, por ejemplo, la posición que tendría un magistrado, una magistrada de la Corte Suprema, que te diría, no, los jueces, no importa lo que pase en el país, nosotros decidimos, nosotros somos impolutos, que tampoco es verdad, No. porque todos y todas tenemos posiciones políticas y todos tenemos, yo no les llamaría ideologías, pero sí, todos venimos de contextos y tenemos ciertas inclinaciones por ciertas cosas y creemos en ciertos valores y en ciertos principios, y eso es una realidad. Entonces, creería que eso sí tiene que verse reflejado en un tribunal de justicia transicional y es parte de lo que nos diferencia con otros tribunales. El tema de responsabilidad de mando y por qué si el Estatuto de Roma tiene un artículo específico sobre cómo establecer la responsabilidad de mando, el acuerdo final y su ley estatutaria crea uno, pues porque no era un tema pacífico. Y no era un tema pacífico la manera en que está establecido en el Estatuto de Roma. Y si ves, además, no fue tan pacífico que quedó en el acuerdo de una manera, después en el Estatuto, en la ley estatutaria de otro, y la Corte Constitucional lo moduló, porque no es un tema pacífico al interior de Colombia, de cómo se debe entender la responsabilidad de mando y la omisión en particular. Y se trataron de poner límites también resultado de muchas de las negociaciones que se hicieron internamente en la mesa de negociación. Yo no estuve en la negociación, creo que es una mejor pregunta para alguien que estuvo en la negociación que te pueda contar sobre los debates jurídicos, pero básicamente esa era la necesidad de tener un artículo propio. Y es que era uno de los temas álgidos de debate y era qué tanto iban a responder, por lo menos desde la FARC, el secretariado. Los máximos, los máximos responsables, pero también en fuerza pública y cómo determinábamos quién respondía por mano. Sobre el tema de la CENIT 5, entonces solo como para dar un poquito de contexto, la Corte Constitucional recientemente emitió una sentencia, pero hasta el momento solo tenemos el comunicado. La posición institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz es que queremos tener la sentencia para entender de mejor manera lo que pasó. Eso no significa que no la vayamos a acatar, todo lo contrario, la jurisdicción es muy respetuosa y siempre ha acatado todas las decisiones de la Corte Constitucional, es que queremos entender mejor el razonamiento. ¿Qué pasa con la CENIT 5? Esta CENIT estaba muy orientada a la labor de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, particularmente el tema de la renuncia y de la selección negativa, que es determinar quién es máximo responsable y quién no, y si esa es una labor que es exclusiva de la Sala de Reconocimiento, o si la Sala de Definición tenía que hacer un test o volver a validar de cierta forma que se hubiese determinado que alguien era máximo responsable o no. Entonces, en ese sentido, la CENIT 5 a la Sala de Ministerio del Indulto no nos aplica del todo. Nosotros hacemos un análisis muy preliminar de si es máximo responsable o no, cuando determinamos que una conducta es no amnistiable, pero para determinar la ruta. O sea, para decir, se va para la Sala de Reconocimiento porque tiene que ir, es máximo responsable y tiene que responder ante los macrocasos, o esta conducta no es amnistiable, pero no es máximo responsable y se va por la ruta de renuncia. Perdón, que esto es súper técnico de la jurisdicción, pero creo que me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Sí. Ahí hacemos un examen muy preliminar de máxima responsabilidad, pero además no los compromete. O sea, nosotros podemos decir, creemos que no es evidentemente un máximo responsable, y mandárselo a definición y definición decir como, oigan, no, yo creo que ustedes se equivocaron y mandar. Ese examen preliminar que nosotros hacemos no es determinante. Entonces, en ese sentido, en principio, sin tener la sentencia, creeríamos que no toca mucho la labor de la Sala de Amnistía. ¿Y qué tanto nos pesa haber pasado por el sistema interamericano y saber que podemos comprometer la responsabilidad del Estado? Yo te diría que personalmente a mí no, porque yo estoy muy convencida de que nosotros estamos cumpliendo con los criterios. Y de verdad, no solamente lo creo, sino lo he estudiado y creo que efectivamente en esa primera fase en que modularon el sistema, nosotros estamos cumpliendo con los estándares
y no creo que sea una cuestión de que nosotros estemos haciendo algo que contraríe la convención, sino por el contrario de que creo que la pelota está en la cancha de la Corte Interamericana y es adecuar sus estándares. O sea, a mí personalmente no es algo que me trasnoche, pero sé que es una preocupación de muchos colegas, sobre todo el tema de renuncia ha generado mucho esa pregunta, porque digamos que nosotros amnistiamos los delitos políticos conexos y todo esto de conducción de hostilidades permitidas y financiamiento, básicamente. Pero en la renuncia sí es otra vía para judicializar crímenes que no son amnistiables, que pueden ser considerados graves violaciones de derechos humanos. Y el reto está en mostrar que la renuncia no es una forma de amnistía porque tiene unas exigencias mayores de aporte de verdad y de contribución al sistema restaurativo para las víctimas. Por eso no es una amnistía, que no simplemente borrar el delito. Yo sé que hay preocupaciones particulares sobre el tema. Y finalmente lo de la desclasificación de los archivos del Palacio. Yo creo que uno no podría hacer futurismo porque no sé qué hay en esos archivos. Sí. Lo que sí quisiera decir es que quien ha sido la promotora de la desclasificación de sus archivos es Elena Urán, la hija de Carlos Horacio Urán. Esto no es una idea de Petro. Es Elena la que ha abanderado parte de este proceso. Genuinamente este proceso, y creo porque, más allá de que nos vayan a revelar algo que no sepamos, es que normalmente los archivos de Estados Unidos, o que nos vayan, bueno, Elena ya logró una desclasificación de una parte que ustedes pueden ver en prensa, todo eso salió en prensa, pero más allá de que nos vayan a revelar una verdad, nos pueden dar conocimiento de hechos, porque no hay que olvidar que los archivos de los gringos son interesantes e importantes, es porque normalmente ellos les cuentan como qué pasó detrás de telones. Entonces ahí puede haber información interesante, pero de ahí a que puedan llegar a modificar condenas de responsabilidad del Estado en lo contencioso administrativo, condenas penales individuales, o incluso los comparecientes que están ante la Jurisdicción Especial para la Paz de Fuerza Pública, que participaron en los hechos de la retoma, no sé cuál podría ser su impacto. Y no me atrevería a hacer futurología porque no sé qué puede haber en esos archivos. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Alexandra, por, ante todo, generosa con el conocimiento. Ustedes están en la JEP y creen que esto es fácil, pero esto no es una información que sea fácil, que sea de todo el tiempo, que por eso te agradezco muchísimo, uno, que haya sido tan generosa en la explicación, tan amena, y parece que le fuera como muy dummy, muy ABC, pero es algo muy sofisticado y muy complicado lo que ustedes hacen. Y yo he recibido una clase maravillosa de Derecho Internacional Humanitario y de la labor que hacen de la Jurisdicción Especial para la Paz. Siempre me pasa cuando traigo un invitado como Alejandro Ramelli, como Paula Andrea Costa, y que me quedo sin palabras. O sea, sencillamente lo único que hago es quiero aplaudirlos y quiero decirles continúen así, y aunque a veces se sientan solos, desde la academia te queremos arropar, y cuenta con este espacio siempre para, como se lo he dicho a Alejandro Ramelli y a Paula Andrea y a su equipo, y a ti por supuesto también, que es el instituto está para ayudarte, acompañarte, prestarte todos los esfuerzos de divulgación de esa labor maravillosa que haces desde la Sala de Amnistía e Indulto. Seguramente vendrás muchísimas veces más a esto. Me quedan muchos temas sobre, ahorita un tema es hablando frente a cuál fue la arquitectura jurídica de este sistema de justicia. O sea, ¿cómo se creó eso? Y me acordé mucho de una conversación que tuve en una vez que se nos cerró el aeropuerto del Edén en Armenia con Mónica Cifuentes. Y me vino explicando eso desde Armenia a Pereira, porque teníamos que ir al otro aeropuerto. Y me explicó eso y dije, qué interesante es entender y comprender, así como Gabriela te preguntaba lo del acto legislativo 01 de 2017, qué interesante es ver esta arquitectura jurídica.
cuáles son los instrumentos para determinar los acuerdos, los conflictos, las transiciones, que no es algo, es algo novedoso e interesante. Y también hablar de la JEP, porque creo que eso que acabas de decirle así, respondiendo muy rápido y muy fácil, sería también muy interesante venir a hablar. Y cómo están empezando a llegar las primeras sentencias, es importante que todos sepamos y desde la academia podamos servir en ese proceso de divulgación de qué es lo que hace la JEP, cómo se determina esta justicia y que aquí no hay cero impunidad, que esto es verdad, que esto es de reparación de las víctimas y todas esas cosas maravillosas que haces tú y todo tu equipo. ¡Qué felicitaciones! Y por eso te doy otra vez la palabra porque te prometí que iba a darte este aviso publicitario. Una cuña. Y para terminar, no, bueno, es que una de las razones por las cuales me siento tan orgullosa de que me hayan invitado acá es porque mis papás, los dos, son externadistas y acabamos de lanzar el libro homenaje de mi papá que se llama Vínculos, la criminología crítica de Miro Sandoval y sus debates actuales. Actualmente está disponible en la Feria del Libro, entiendo que en la librería, en el stand, sí. en el stand del externado, en la librería del externado y esperamos que a finales del próximo mes hagamos el lanzamiento. Entonces, pues la cuña era para invitarlos a ver el libro, que lo vean, lo lean. Participaron 20 autores y autoras de todo el país. Además, estamos reeditando 2 textos de que era no, publicados. Los que más le gustan a la gente, los más top. Sí. Los 2 textos, porque hacía mucho tiempo no lo editábamos, entonces se editaron 2 de sus textos, 20 artículos de autores y autoras colombianos, gente con carreras y muy conocidos, pero también gente joven, porque una de las cosas que queríamos mostrar era que su pensamiento sigue muy actual y muy vigente. Entonces, era invitarlos a que conozcan el libro y a que estén pendientes del lanzamiento para que nos acompañen. Como ven, le dije que era la más externadista de las uniandinas. Y se acabó el año académico y casi se acaba el semestre académico y los invito a la sesión número 12, límites judiciales a la responsabilidad extracontractual del Estado, los criterios jurisprudenciales de la reparación de perjuicios, con la profesora María Cecilia Macausland. Esta será la última sesión de la cátedra Carlos Restrepo Piedrahita, así que los espero y también mándame la publicidad y la ponemos en nuestras redes. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos.